Uno de los cambios más drásticos que sucedió con la música en los últimos años, quizás en las últimas décadas, es la forma en la que escuchamos música. Hoy en día la gran mayoría de música que se escucha en el mundo se hace a través de las plataformas de streaming, Spotify, iTunes y todas las plataformas que existen, y también las plataformas de streaming de video como por ejemplo YouTube, e incluso está aumentando mucho la escucha de música a través de TikTok. Todas estas plataformas, para lograr obtener toda esa cantidad de millones y millones de canciones que se suben a diario, están obligadas a comprimir sus archivos de música y de video. Esto quiere decir que no estamos escuchando las canciones con la calidad de audio de alta definición con la que son grabadas originalmente, sino que se les recortan muchas frecuencias de audio para que el archivo pese menos y puedas escuchar ese mar de millones y millones de canciones que se suben a cada una de las plataformas. Entonces, en principio, no estamos recibiendo, por ejemplo, frecuencias súper agudas que le dan un brillo y una textura especial al audio, y tampoco las frecuencias graves, esas que le dan un cuerpo y un grosor a la textura del audio. Todo se centra en las frecuencias medias. Creo que la importancia de las frecuencias de la música que se recortaron con toda la cuestión digital, las compresiones digitales y demás, creo que eso hizo también que no se expanda, digamos. Así como esas frecuencias se perdieron y se redujeron a lo que podemos escuchar únicamente en una cuestión muy comprimidista, ¿viste? Ahí alfanumérica, ¿viste? El MP3. Otro gran cambio está en el hardware, en los periféricos, en los objetos que usamos para escuchar música. Y es que básicamente hoy en día todos escuchamos música con esto, con el celular, con un parlante de súper baja calidad que solo puede reproducir básicamente las frecuencias medias, muy pocos agudos extremos y prácticamente nada de graves. Con suerte algunos usan los auriculares, generalmente los que vienen con el teléfono, que son de muy baja calidad, y en algunos casos le anexamos algún parlante USB, que son parlantes pequeños, prácticos pero pequeños, y que de ninguna manera podrían reproducir un audio de alta fidelidad. Hoy estamos escuchando todo el tiempo música y viendo videos en teléfono, ¿no? Viajás en el avión y estás viendo la película en el teléfono, inclusive también. O sea, el teléfono hoy es parte de nuestra vida, es nuestro documento. Ya dentro de poco va a tener también, un biométrica y demás. Ese soporte que tiene una calidad de audio horrible, como es el MP3 o cualquiera de esas compresiones, ¿viste? Digitales que hacen que sí puedas escuchar música, pero que la calidad de audio no sea buena. Esos son los lugares en donde escuchamos música. Y esto quiere decir que por más que las plataformas de streaming pudieran reproducir el audio de alta fidelidad con todas las frecuencias y todo el rango dinámico con el que se pueden grabar en estudios de grabación profesionales, no lo podríamos apreciar y escuchar porque a través de estos aparatos no se pueden reproducir esas frecuencias. Todo se reduce a las frecuencias medias, a las frecuencias quizás de la voz, de algunos instrumentos de percusión y de algún sonido sintetizado o algún instrumento de rango medio. Es decir, la música que escuchamos está reducida en frecuencias, reducida en rango dinámico, súper comprimida y limitada. Esto hace quizás que pierda algo de sentido componer música con amplios rangos dinámicos, con amplios rangos de frecuencias, con multi-instrumentaciones, orquestaciones, contrapuntos, sobrecargadas de arreglos, de instrumentos, de sonidos, porque todo eso no se va a apreciar tanto por la compresión de los archivos de las plataformas de streaming como por los tipos de parlantes en los cuales estamos escuchando música. Y esto quizás colabora a que la música en los últimos años haya estado enfocada en las frecuencias medias, en la voz, en algún acompañamiento rítmico y no mucho más. Antes, hacia los años 90 o principios de los años 2000, por ejemplo, se escuchaba música en unos aparatos que se llamaban mini componentes, que había de distintas calidades, obviamente, pero que ya de por sí contaban con un estándar de sonido bastante alto. Reproducían vinilos y obviamente cassettes y CDs, contaban con ecualizadores y también venían con parlantes, generalmente de 2 o 3 vías incluso, en donde se podía apreciar cada una de las frecuencias graves, medias y agudas. La púa, ¿viste? Entraba en el surco y leía, ¿viste? El lado A y el lado B. Y te abría toda una serie de frecuencias, ¿viste? Que hoy falta, que no está. Ese mini componente se ponía en un lugar especial de la casa, generalmente con un sillón al lado para que te puedas recostar y sumergirte en la experiencia de escuchar música. Justamente también hubo un cambio drástico en la experiencia de escuchar música, en lo que representa escuchar música hoy en día comparado con aquellos años del pasado. Al no haber internet no podías acceder a toda la librería de música del mundo. Entonces tener un disco o tener un álbum o un CD o un cassette de tu artista favorito representaba
un esfuerzo grande de parte de cada oyente. Tenías que ahorrar plata para comprarlo, tenías que ir a la disquería a buscarlo. Quizás el disco que vos buscabas no estaba ahí, los tenías que encargar y esperar semanas para que venga porque era importado. O de repente tenías un amigo que te prestaba un disco y descubrías nueva música y escuchabas ese disco con mucho cuidado para no rompérselo a tu amigo. Bueno, la música ya desde lo físico tenía un valor y uno le daba un cuidado muy especial. También era una experiencia multisensorial. Desde lo visual, el arte de tapa del disco, desde abrirlo, oler el olor a vinilo nuevo, leer el booklet, ver las fotos, quizás las letras de las canciones que traían los booklets de los CDs o de los discos, descubrir quiénes eran los músicos, qué instrumento había tocado cada uno, dónde se había grabado, quién era el productor, el ingeniero de grabación. Cuando éramos jóvenes comprábamos los discos y nos quedábamos viendo la portada, las fotos, leíamos los créditos, quién tocó el bajo, quién estaba en la guitarra, los teclados. ¿Quién produjo esto? Era toda una experiencia. Pero, ¿cómo haces eso con un archivo digital? Es imposible. Y eso cambió todo porque hoy la gente escucha música en sus teléfonos, en sus tablets, en cualquier dispositivo digital. Y eso transformó la forma en que perciben la música. Ya no dicen, wow, qué gran solo de tal guitarrista, porque ¿cómo van a saber quién lo tocó? A menos que alguien les diga, oh sí, ese tipo lo vi en YouTube. Es una experiencia completamente distinta. Escuchar música hoy no tiene nada que ver con cómo la vivíamos antes. El otro día lo decía Vic Wayman, por ejemplo, y decía, el rock es tangible, decía él. Y yo creo que es así. O sea, esa cuestión de, ¿tú escuchaste este álbum? ¿Viste? Esa cuestión tangible se perdió. Esa cuestión de que estamos compartiendo lo que te decía, traían al pupitre donde estábamos estudiando. Inclusive el profesor de música decía, ¿qué están escuchando? No, estamos escuchando el cuadro de una exposición, pero ustedes saben que eso de Mussorgsky, el tipo lo escribió en el siglo XIX. ¿Viste? Y el tipo nos traía cosas que nunca nos hubiéramos imaginado los helados. Por eso no, los progres habían inventado cuadros de una ruina. No, eso es de Mussorgsky, es el tipo. Es un uso loco. Y con él estaban otros tantos locos más, ¿viste? Estaba Córsaco. Y el tipo te abría la cabeza, ¿viste? De tipos que habían nacido hacía 100 años, más de 100 años que comenzó. Entonces, ¿viste? Todas esas cuestiones creo que se fueron perdiendo. Y que lo tangible lo traía a la mesa cuando estabas estudiando las guerras de San Martín, ¿viste? Ese disco lo escuchabas en tu mini componente, en ese espacio especial de la casa en donde se encontraba, te recostabas en el sillón y escuchabas ese álbum, quizás ese único álbum que habías comprado una y otra vez, pudiendo disfrutar de todas las frecuencias, de todo el rango dinámico y también de tanto escucharlo ya le prestabas atención y te sabías hasta el último arreglo instrumental. Esa experiencia de escuchar puramente música, sin tener un celular en donde estar chateando o distrayéndote, solo escuchando música, esa experiencia hoy en día cambió y ya nadie se concentra y se sumerge tanto en la escucha de música, salvo algunos pocos melómanos que todavía quedan. Entonces hoy en día no solo escuchamos música a través de archivos súper comprimidos en las plataformas de streaming, y no solo que la escuchamos con los parlantes de baja calidad de los celulares o de los auriculares, sino que además hoy en día la música se escucha como si fuera un ruido de fondo. La ponemos todo el día, estamos escuchando música como nunca antes se escuchó porque podemos acceder a todas las canciones del mundo, pero no le prestamos atención. Nadie se sumerge a escuchar música como antes. Hoy en día escuchamos música de fondo en el trabajo o mientras estamos manejando, o estamos con el celular chateando o mirando las redes sociales mientras escuchamos música. La música pasó a ser como un backing track, como una banda sonora de la vida que está sonando mientras nosotros estamos en realidad prestando atención a otras cosas. En esta era digital, vivimos en un mundo de comida rápida. Todo tiene que ser inmediato. La gente escucha una canción, le gusta, la descarga. ¡Boom! Eso es todo. No se toman el tiempo de investigar quién la hizo. Apenas ven el nombre en el archivo y ya. Antes, comprabas un CD y lo escuchabas cientos de veces de principio a fin. Ahora no. Todo es tan rápido y lo mismo pasa con el contenido. Mario, por ejemplo, con tu plataforma, no puedes subir solo un video al mes y esperar que funcione. Tiene que ser constante, todos los días. Así es como los artistas crecen hoy, publicando contenido sin parar en redes sociales, conectándose con su público de manera directa. Es otra era, la era digital.
La forma en que consumimos música, entretenimiento, todo cambió. Y pasa lo mismo con el cine. Porque yo también soy actor y antes, si querías ver la última película, tenías que ir al cine. No había otra opción. Ahora con el streaming, en un par de semanas ya puedes verla en tu casa. Todo es diferente. Si usas TikTok para escuchar música, en realidad no la estás viviendo como lo hacíamos nosotros. No la experimentas de la misma manera, ni obtienes lo que realmente la música transmite. Los más jóvenes seguramente escuchan de esa forma, pero en su mayoría es en realidad solo una forma de escape. Tal vez te haga feliz ver un truco de TikTok con música de fondo o descubrir a una joven estrella cantando. Luego, quizás busques esa canción en otra plataforma, la compartes con tus amigos y la escuchas. No digo que sea un mal medio para la música. No hay nada de malo en enamorarte de 15 segundos de una canción y luego salir de allí, buscarla, escucharla con amigos y hasta ir a un concierto del artista. Puede ser una puerta de entrada increíble para descubrir y apoyar músicos. En ese sentido, es algo positivo, pero también hay muchas personas que solo lo usan como un escape y no dan ese paso extra. No apoyan al artista, no compran su música, ni van a sus conciertos. Así que puede ser bueno o malo. Depende de cómo se use. El problema del scroll infinito es que es adictivo y, en el fondo, no tiene un propósito productivo. Está bien para descubrir música, pero lo ideal sería que después alguien realmente apoyara a ese artista o banda. Entonces, la pregunta es, para la música mainstream, para la música masiva y de venta masiva, ¿tiene sentido que inviertan dinero y tiempo en hacer música compleja con distintas partes, un amplio rango dinámico, instrumentaciones, arreglos, orquestaciones, canciones con distintas partes, modulaciones, intros, partes instrumentales largas, interludios? ¿Tiene sentido tomarse todo ese trabajo si en realidad nadie lo va a poder apreciar? Yo creo que todo esto colaboró con que la música mainstream en las últimas décadas sea cada vez más simple, más vacía, enfocada en las frecuencias medias, enfocadas en canciones con una o dos partes y hoy en día prácticamente una sola parte, que es el estribillo, y que busque ya no impactar desde lo musical, sino desde lo visual, por ejemplo, de los videoclips, o desde la letra y la temática. Pero como tampoco nadie presta atención y se pone a analizar las letras, también las letras se hicieron cada vez más simples y buscan generalmente llamar la atención desde lo vulgar, desde las groserías o desde palabras que generen impacto rápido y llamen la atención, porque desde lo musical o desde lo poético ya nadie le va a prestar atención. Ahora, ¿no crees que hoy en día los artistas y la industria musical está dispuesta a hacer lo que sea con tal de captar tu atención y de que no saltees sus videos o sus canciones? Es decir, esto hizo que la música en sí ya cambiara. ¿No crees que ahora ya en los primeros segundos tenés toda la esencia de la canción? No hay intros, ni interludios, ni partes instrumentales. Todo está comprimido en 15 segundos. Sí, he oído hablar de eso, pero la verdad, yo no miro TikTok ni Instagram. No consumo contenido de formato corto, y precisamente por eso, la música creada para estas plataformas tiene que entrar con toda la fuerza desde el primer instante. Nosotros no teníamos que hacer eso. Podíamos crear música que progresaba poco a poco. Ibas desarrollando una idea musical en una canción. Pero hoy las reglas son otras. Claro, podrías elegir no verlo, pero eso no va a pasar. Los jóvenes seguirán consumiendo contenido corto y los músicos tendrán que encontrar la manera de destacar en esas plataformas. Es simplemente otro escenario. Pero todo no es tan malo y, como ya hablé en otros videos, hay una tendencia que se está viendo en el mundo musical y que es volver un poco a las raíces, volver a la música más artística, a la música un poquito más compleja, un poquito más elaborada. Ya hablé de artistas nuevos como Teddy Swims o como Chappell Roan o mismo Billie Eilish, artistas jóvenes que están en una búsqueda artística más que hacer música mainstream para vender. Para nosotros, como músicos, esos discos de antes eran muy superiores. Eran producciones con músicos verdaderos tocando música real. Por eso nos atraen más que muchas de las canciones programadas de hoy. Aunque algunos artistas nuevos logran mantener esa esencia. Algunas cantantes, por ejemplo, incluyen bajo y batería en vivo en sus canciones. Y hasta algún riff de guitarra. La guitarra sigue siendo más un condimento que el plato principal. Pero alguien como Dua Lipa hace discos bastante musicales. Claro, tiene que combinarse con una presentación visual impactante, pero la música en sí es buena. No es tan satisfactorio para nosotros porque esa música está más simplificada. Y a veces, los únicos elementos orgánicos, como el bajo y la batería, están demasiado ajustados y perfeccionados digitalmente. Se puede criticar, pero creo que los nuevos artistas hacen lo mejor que pueden dentro del sistema actual. Y también hay una nueva tendencia a volver
a experimentar, escuchar y sentir la música en todos los sentidos como se hacía antes, y es la vuelta del disco vinilo, que día a día se está vendiendo más y más, y que es el periférico para escuchar música por excelencia, el que puede reproducir las frecuencias y la textura sonora más fiel y con mucha más calidad que el audio comprimido. Por suerte, el vinilo volvió. Sí, el vinilo. Y tal vez eso ayude a que la gente vuelva a conectar con la música de otra manera. Yo también volví a los vinilos, volví a escuchar los vinilos, se reeditó de otra vinil. Son todas, viste, cuestiones que son históricas también. El año pasado se metieron más vinilos que en 1989, Eso te iba a decir. ¿viste? Eso. Y hace unos años por primera vez se habían vendido más vinilos que CD Mortea. Yo te sigo, hombre. Si hubiera sido tan feo, se hubiera descartado completamente. Ahí eso te demuestra que eso tenía como un peso cultural muy fuerte, el soporte. Pero lo estoy viendo, mira, en fenómenos como el K-pop, por ejemplo, las ediciones son ultra tangibles. O sea, vos tenés en un álbum, aparte del CD o el vinilo, tenés también una cantidad de fotos que son fotos de estudio, de fotografía, pero con una calidad increíble, póster tremendo, o sea, libros, viste, la historia de cada uno de los integrantes, cómo llegaron, cómo se encontraron en la banda. Hay toda una cuestión coleccionable. Sí, claro. Es lo que nosotros... Lo que para nosotros era normal. Y a la vez, fíjate, mi hija, para mi cumpleaños me regala una edición, sabiendo que eso me iba a recontra gustar, una edición americana del lado oscuro de la luna de 1975, la edición americana de 1975 que venía con póster, con unas postales del lado oscuro de la luna, una cosa que para mí fue una locura. Y escucho eso como cuando escucho Creedence o Beatles, escuchar la batería de ritmo en un canal, ¿viste? Y la voz en otro, o sea, hay cosas del vinilo que son impresionantes. Son literales piezas, obras de arte. Gracias amigos por estar ahí, gracias por ver el video. Dejen en sus comentarios en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, cuál es su opinión, y también no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis nuevos videos. Gracias una vez más por estar ahí, nos vemos la próxima.